¿Viste alguna vez esa foto? Sí, esa donde sale Jeff Bezos con una sonrisa tímida, una computadora viejísima y un escritorio hecho con una puerta. No parece la oficina del tipo que se convertiría en una de las personas más ricas del mundo, ¿verdad? Pues en ese humilde rincón nació Amazon, la empresa que pasó de ser una simple librería online a dominar prácticamente, bueno, todo. Pero detrás de esa puerta reciclada hay mucho más que una historia de éxito de garaje que, por cierto, no fue en un garaje. Hay una lección brutal sobre inteligencia artificial, innovación, sostenibilidad y un estilo de liderazgo que cambió las reglas del juego. Y sí, quédate hasta el final, porque te tengo un dato curioso que te va a volar la cabeza. Todo comienza en 1964, con el nacimiento de Jeff. Su madre, Jackie, tenía solo 17 años y su padre biológico, bueno, digamos que desapareció del mapa. Pero el destino le tenía preparado un segundo padre, Miguel Bezos, un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos solo y sin hablar inglés, y que con mucho esfuerzo se convirtió en ingeniero en Exxon. Miguel no solo le dio a Jeff su apellido, sino que le contagió su pasión por la ciencia y la ingeniería. Desde niño, Jeff era como un mini científico loco. Desmontaba sus juguetes para ver cómo funcionaban, instaló alarmas caseras para que sus hermanos no se metieran en su cuarto, y ya soñaba con viajar al espacio. Sí, el mismo sueño que décadas después se convertiría en Blue Origin, su propia compañía aeroespacial. Pero lo más alucinante es que a los 18 años ya demostraba una mentalidad de líder fuera de lo común. Creó un campamento de verano llamado Dream Institute, donde les cobraba $150 a otros niños para enseñarles a pensar en grande. A los 18, a esa edad, la mayoría de nosotros apenas pensábamos en cómo pasar el siguiente examen, y este tipo ya estaba montando su propia incubadora de ideas. En la universidad entró a estudiar física, pero rápidamente se dio cuenta de que lo suyo no eran las ecuaciones teóricas. Se cambió a ingeniería eléctrica y ciencias de la computación en Princeton, y ahí encontró su elemento. Se graduó con honores y se fue directo a Wall Street. Trabajando en el corazón financiero del mundo, Jeff se topó con un dato que le cambiaría la vida para siempre. Internet estaba creciendo a un ritmo del 2300% anual. 2300%. Estamos hablando de principios de los 90, cuando para la mayoría Internet era ese ruido raro que hacía el módem al conectarse. Pero Jeff vio lo que nadie más veía: el futuro. Y su lógica fue simple: si todo el mundo va a estar conectado, ¿por qué no venderles algo por ahí? Analizó más de 20 productos y se decidió por los libros. No porque fuera un romántico de la literatura, sino por pura estrategia. Los libros eran perfectos, ligeros, fáciles de enviar y con un catálogo casi infinito. Le presentó la idea a su jefe, quien básicamente le dijo: Jeff, es una buena idea para alguien que no tiene un buen trabajo como tú. Estás loco. Pero Jeff no quería estabilidad. Quería construir algo nuevo. Así que renunció. Se subió a su coche con su esposa Mackenzie y se fueron a Seattle a perseguir el sueño. Y no fue en un garaje, como dice la leyenda. Empezaron en una pequeña oficina donde la improvisación era la norma. El primer nombre que se le ocurrió fue Cadabra, como abracadabra, pero un abogado le hizo ver que sonaba demasiado parecido a cadáver. No es el mejor nombre para empezar un negocio. Así que lo cambió a Amazon, como el río más grande del mundo. Su ambición era ser igual de inmenso. Al principio el equipo era minúsculo. Programaban, empacaban los libros y hasta llevaban ellos mismos los paquetes a la oficina de correos. Y aquí viene el dato curioso que te prometí. ¿Sabes cuál fue el primer libro que se vendió en Amazon? Se llamaba Conceptos fluidos y analogías creativas, modelos informáticos de los mecanismos fundamentales del pensamiento. ¿Y de qué crees que trataba? De inteligencia artificial. El primer producto que vendió Amazon hablaba literalmente de cómo piensan las máquinas. El destino tiene un gran sentido del humor. El modelo de negocio de Bezos era brillante. No compraban inventario. Cuando un cliente pedía un libro, ellos lo compraban al distribuidor y lo enviaban. Así podían ofrecer millones de títulos sin necesidad de tener un almacén gigante. Era un sistema manual y caótico, pero funcionaba. En solo un año ya vendían en 45 países y facturaban millones de dólares. Jeff contestaba personalmente los correos de los clientes. Estaba obsesionado con una sola cosa: la experiencia del cliente. Su lema era: lo más importante es el cliente, y lo segundo más importante también es el cliente. Esta mentalidad lo llevó a crear uno de los primeros sistemas de recomendación personalizadas de la historia, el famoso: si compraste esto, quizás te interese esto otro. Fue uno de los primeros usos masivos de la inteligencia artificial para entender al consumidor.
Amazon no solo te vendía cosas, aprendía de ti. Y esa es la base de todos los algoritmos que usamos hoy, desde Netflix hasta TikTok. Incluso cuando el negocio despegó, Jeff mantuvo su escritorio hecho con una puerta. No era por ser tacaño, sino como un símbolo para toda la empresa. El dinero se gasta en lo que importa al cliente, no en lujos de oficina. Todo lo demás se reinvierte en innovación. Esa cultura frugal y obsesionada con el futuro marcó el ADN de Amazon. En 1997, Amazon salió a bolsa. Los analistas decían que Bezos estaba loco, que nunca sería rentable, pero él no jugaba a corto plazo. Y aquí hay un detalle que casi nadie cuenta. Jeff no empezó de la nada. Sus padres invirtieron $300,000 de sus ahorros en su idea. No era un millonario, pero tampoco empezó solo. Ese apoyo familiar fue clave para que pudiera tomar ese riesgo. Y esta es una gran lección sobre liderazgo e innovación. El éxito no solo depende del genio individual, sino de tener una red de apoyo que confíe en ti. Si queremos más innovadores, necesitamos crear más oportunidades y redes de confianza, no solo esperar a que aparezcan genios solitarios. Con los años, Amazon dejó de ser una librería. Se convirtió en la tienda de todo, donde podías comprar desde pañales hasta una aspiradora para pelos de gato. Luego, Bezos lanzó algo que sonaba aburridísimo: Amazon Web Services, o AWS, su servicio de computación en la nube. Pero resulta que esa idea aburrida hoy sostiene gran parte de Internet. Empresas como Netflix, Spotify e incluso gobiernos usan los servidores de Amazon para funcionar. Y de nuevo, la clave es la inteligencia artificial. Amazon usa IA para gestionar inventarios, optimizar las rutas de reparto, predecir qué vas a querer comprar antes de que tú mismo lo sepas, y hasta para que Alexa te entienda cuando le pides esa canción que tienes en la punta de la lengua. Pero hay un giro interesante. Ahora, el gigante tecnológico también quiere ser sostenible. Están invirtiendo miles de millones en flotas de reparto eléctricas, centros de datos que funcionan con energía renovable y en lograr envíos neutros en carbono. Incluso Jeff, con Blue Origin, sueña con sacar la industria pesada del planeta para preservar la Tierra. ¿Es demasiado ambicioso? Quizás. Pero la sostenibilidad también es una forma de innovar. Claro, no todo ha sido un camino de rosas. Amazon ha recibido duras críticas por las condiciones laborales en sus almacenes y por su poder casi monopólico. Pero más allá de la controversia, hay una pregunta que nos deja su historia. ¿Qué pasará cuando la automatización y los robots reemplacen gran parte de los trabajos que hoy hacen los humanos? Amazon está en el centro de ese debate. Tiene millones de empleados, pero también millones de algoritmos trabajando sin descanso. ¿El futuro será una convivencia pacífica entre humanos y máquinas o una competencia feroz? La respuesta a eso, amigos, todavía la estamos escribiendo. Lo que sí está claro es que el liderazgo de Bezos cambió las reglas. No lideró con discursos motivacionales, sino con el ejemplo. Reinvertir constantemente, experimentar sin miedo al fracaso y tener siempre la vista puesta en el largo plazo. Su mantra era: sé terco con la visión, pero flexible en los detalles. Un consejo de oro para cualquier proyecto. Al final, Amazon no solo cambió cómo compramos, sino cómo pensamos el futuro. Nos enseñó que la inteligencia artificial puede llegar a entendernos, que la innovación puede nacer de una simple puerta vieja, y que hasta la empresa más grande del mundo puede soñar con ser sostenible. Quizás Jeff Bezos ya no trabaje en su escritorio de puerta, pero su legado sigue abriendo muchas otras. Y si algo nos enseña su historia, es que el futuro no se predice, se construye. Si te gustan estas historias de empresas contadas de forma sencilla y directa, déjame un buen like, suscríbete y dime en los comentarios qué otra marca o historia te gustaría que analizáramos. Nos vemos en el próximo video.